Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los radio escucha. Los saluda Guadalupe Bañuelos en otra emisión de Una mano para la transición del humano. Estoy junto a mis amigas, colegas, compañeras Alejandra Casado y Mónica Armendano. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá Alejandra desde Jardino. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal Ale? ¿Qué tal Wadi? Moni, acá desde Buenos Aires, 11. Aquí, ustedes no han mencionado el clima, yo voy a decir que hay un lindo sol hoy, que estamos muy contentos porque hizo mucho frío esta mañana, pero bueno, ha salido el sol, así que nos está calentando y bueno, recibiendo este día 14 de agosto. Bueno, acá también solcito, un solcito muy lindo. Qué bueno. ¿Y por Sí, Capilla, Wadi? y acá está el solcito. Bueno, yo como les compartía, estoy transitando unas anginas, así que estoy bastante guardadita en casa, pero se disfruta que no esté frío. Está re lindo el día. Bueno, buenísimo, buenísimo. Así que Ale, bueno, agradecerte, queríamos arrancar con agradecerte porque sabemos que estos días estás muy ocupada y que bueno, que podamos conservar este espacio de intercambio es muy valioso. Así que queríamos arrancar con un agradecimiento muy grande. Sí, la Bueno, verdad que sí, porque sabemos que la implicancia que estás desarrollando en estos momentos es la verdad que va a colaborar en el mes de septiembre con el evento 70, va a estar muy enriquecedora para la conciencia de todos. Así que bueno, muchas gracias Ale porque bueno, te seas este espacio para poder seguir intercambiando. Y la gente está muy contenta con el último programa, le aportó un montón, ¿no es cierto, Mon? Sí, sí, sí. Ale, estabas diciendo algo y me parece que te eh, interrumpí. estoy diciendo algo, estaba diciendo, no, que nada, no estaba diciendo nada, no estaba Ah, diciendo nada. bueno, perdón, porque me pareció que había escuchado tu vocecita este y bueno, mientras mencionábamos el tema este de tanto trabajo tuyo de estos días, así que bueno, Que bueno, gracias. a ver, y quizás iba a decir, bueno, pero el evento 70-11 va a ser realmente, ¿viste como el libro de Petete? No sé si se acuerdan del libro de Petete. Sí, sí, sí. Bueno, No sé si los más jóvenes, pero yo sí. bueno, así, esa dulzura para enseñar las cosas en la prehistoria de la conciencia espaciotemporal, que es donde yo más me ubico, ¿no? Yo pienso que estamos en una prehistoria de lo que es estas nociones. Eh, am, Vamos a ir de a poquito descubriendo herramientas y yo creo que eh, después de ese evento 70-11 sí van a quedar muchas evidencias a la luz y eso va a ayudar, va a dar un puntapié muy grande para que mucha gente se ponga a hacer desarrollos de distinta índole y todos van a compartir un mismo fundamento. Así que bueno, eso es un poco el evento 70-11. Va a dar muchas herramientas, me doy cuenta, a la sociología, a Ah, comprender los fenómenos sociológicos desde una engrama mucho más amplia. Y bueno, yo creo que eso es muy rescatador, porque cuando nosotros miramos los conflictos de la humanidad pasa a ser un criterio singular. Entonces, todos mirando lo que le ha ocurrido a la humanidad durante estos 2000 años eh, y poder verlo con un matrizado tan maravilloso que nos vaya dando cuenta de todos esos procesos y no menos
que volvernos a una convergencia, decir, bueno, estamos todos atendiendo este alumbramiento de la conciencia de la humanidad. Es algo maravilloso. Vamos a tener eso luego de este evento 70-11. Wow, qué bueno, qué Entonces, bueno. Poder contemplar los fenómenos de la humanidad, o sea que ya no es solamente el criterio temporal de nuestra era con nuestros conflictos, sino poder verlo en un marco muchísimo más amplio, donde no solamente vamos a mirar para atrás, sino para adelante, y el adelante va a mirar para atrás y lo va a modificar, evidentemente. Y bueno, y toda esa dinámica va a estar puesta en evidencia, así que es una tarea muy de petete, muy de petete, como esas referencias, ¿no? Pero bueno, en este programa estamos para hablar bajito y llanito, no tan técnico, pero sí estoy trabajando mucho, sí, eso sí, Sí, es cierto. me da la sensación bueno, de que se va a generar las herramientas para develar las bases de la conciencia humana y va a estar excelente. O sea, vamos a poder, cuando está la base, se puede construir porque está estable, que es un poquito de lo que abordamos acá en este programa, brindar las obviedades para que estén esas bases claras. Así que buenísimo, Ale, la verdad felicitaciones y bueno, sé que mucha gente está colaborando. Y bueno, Moni, iniciamos hoy, pero emisión, no me acuerdo qué emisión es esta, La número 11. la número 11. La Buenísimo. número 11, la número 11 y tocando justo lo que vienen compartiendo, lo que nos comparte Ale, tiene mucho que ver con el temita, va, mira, yo como lo pongo es suavecito, del que nos resonaba el día de hoy, que justamente como decía Wada, esto de esta cruzada de poner que lo obvio no quede en punto ciego para ponerlo bien en evidencia, como nos decías vos en la emisión anterior, porque la evidencia es justamente la que nos permite tomar acción, ¿no? Y bueno, y ahí vamos, disponibles a todo eso. Justamente el tema es la conciencia. Un poquito empezar a profundizar, ya que hablaste de eso también, Ale, porque bueno, surgieron algunas preguntitas con respecto a que habíamos abierto. Bueno, esto de que la conciencia no existe materialmente, que es la contraparte abstracta de la experiencia y que, bueno, queríamos ampliar un poco este concepto, si se puede, así bajito, empezando, volando bajito, el ejemplo de los tomates fue maravilloso, se dio una utilidad, bueno, toda la emisión anterior fue nos agradecieron mucho las aclaraciones, así que queríamos tocar un poquito ese tema porque, bueno, hay como cierta dificultad es como que se confunde a veces el término conciencia, ¿viste? Con la cosa de esto de que yo soy consciente, la voz de la conciencia que me habla, me dice esto está bien, esto está mal, como que a veces está mezclada, ¿no? Y empezar a ver que a veces, como vos decías, el animal, ¿no es cierto?, que puede anticipar, porque en su experiencia es como que la conciencia y la experiencia en él son una misma, entonces no tiene una acción concreta con respecto a anticipa directamente, y que nosotros, por ejemplo, por tomar la anticipación nada más, está eso como perdido porque hay una injerencia evidentemente en el humano para que esta experiencia que va viviendo sea sostenida por esta otra contraparte que es la conciencia que la acompaña, pero que parece que el humano debería o tendría que darse cuenta que hay una parte en la que tiene que tomar acción, ¿no? Entonces que es como que si hubieran capitas pegadas en ese sentido,
y ya que estamos en una transición, ¿no? Y venimos compartiendo esto de estar estables en esta transición, la conciencia formaría una parte interesante, importante a tener en cuenta, ¿no? Entonces queríamos hacerte este planteo, lo quiero hacer lo más breve posible para darte paso a vos y que cualquier cosa me preguntes o nos preguntes, o nosotras directamente te vamos a preguntar a vos para que lo abras un poquito más, ¿no? Esto de este camino a considerarnos multidimensionales, como decías en la última emisión, para que se vaya desarrollando tanto conciencia como experiencia, ¿no? Es decir, una y la otra. No sé si quedó clarito el planteo, Ale. A ver. Conciencia y me decías experiencia. Claro, Yo lo que me parece que es muy efectivo es que nosotros vinculemos este tema con el anterior tema que tratamos. Bien. ¿Se acuerdan que estaba la persona particular en conexión con la realidad? Sí. Y ahí puede desarrollar una conciencia, ¿sí? Pero esa conciencia va a ser única, solamente es muy particular cuando vamos a poner el caso de un científico que está dialogando con la realidad y toda la conciencia que va a desarrollar a partir de esa relación va a ser una conciencia que lo empieza a vincular a la realidad y a esa persona y empiezan a hacer un ida y vuelta porque de pronto descubre determinados raíles de la realidad y puede llegar a anticiparla. Entonces, puede participar de esa proyección que la realidad tiene porque entró a compartir determinados parámetros con la realidad. Ahora, es muy diferente lo que nosotros, entre todos nosotros, logramos a construir como conciencia social respecto de la realidad. Eso ya es muy distinto, porque estarías estudiando la realidad a través de quienes escribieron acerca de ella, no en conexión directa. Claro, entonces por un ahí se va intermediario. haciendo un conocimiento que es social de la realidad. Conocimiento social de la realidad no es igual al conocimiento particular de la realidad. ¿Sí? Entonces, el conocimiento social es lo que nosotros descubrimos y consensuamos socialmente. Entonces, establecemos verdades que son las comprensiones que hemos llegado a decodificar todos juntos. Todos juntos, no por observación directa, sino por convención, por dar por ciertas cosas que otras personas escribieron, dijeron, proclamaron, y nosotros las aprendemos como verdades, como si eso fuera la realidad. ¿Sí? Entonces, cuando alguien habla en la sociedad de la realidad, se va a mirar lo que escribió la gente acerca de la realidad. ¿Sí? Y entonces cuando va a mirar la realidad, ya la mira con un filtro. Ese es un filtro social. ¿Sí? Entonces ahí se van armando muchas engramas distintas, muchas, como diciendo conciencia, es un término, si vos lo buscas en el Wikipedia, te lo repone relativo a la conciencia social, no te lo pone relativo a la conciencia de la realidad. Claro. Entonces Sí, es muy diferente, porque mi relación con el universo, yo tengo una relación particular con el universo. Entonces puedo desarrollar la palabra conciencia en ese tópico o puedo ir a la conciencia social y basarme en ese tópico. Y son tópicos totalmente diferentes. ¿Sí? Es muy importante saber qué tipo de conciencia estamos hablando. Si la conciencia que proyectamos socialmente, yo ya sé que tengo que ir por los filtros sociales. ¿Sí? Si no están esos filtros sociales, entonces yo voy a
trascender a esos límites, porque son límites que tiene la sociedad, no necesariamente los tengo que tener yo particularmente. ¿Sí? Entonces ahí puedo descubrir cosas nuevas que la sociedad todavía no se dio cuenta. Entonces, tengo conciencia que la sociedad no tiene conciencia. ¿Por qué? Porque va más lento. ¿Por qué va más lento? Y porque lleva un montón de consensos. ¿Sí? Entonces, hay un montón de cosas que las personas descubrieron en su momento, pero que la sociedad las validó mucho tiempo después. No en el momento donde fueron descubiertas, sino mucho tiempo después. Entonces, es decir, que eso si entendemos la plataforma de que tenemos estas tres conexiones psíquicas, entonces no me voy a estar confundiendo. Yo tengo una conexión con la realidad que puede ser muy diferente a la conexión que yo tengo con los demás. Las que yo tengo con los demás, tengo que tomar un montón de reglas, tomar un montón de límites que quizás yo particularmente no necesariamente los tengo. ¿Sí? Bien, bien, porque un poco lo que queríamos aclarar era esto de que como que la conciencia no existe materialmente, ¿no es cierto? Que es la contraparte de la experiencia. Eso es fundamental, eso es Claro. fundamental. Entonces, la conciencia, una cosa es una conexión súper íntima, lo que pasa que ahí yo estoy hablando de la conciencia que yo tengo particularmente. Ahora, cuando hablamos de la conciencia social, esa tiene soporte neurológico porque ya fue expresada neurológicamente. Yo tengo un montón de redes neuronales en mi cerebro que se me van encendiendo a medida que yo voy hablando y se va iluminando determinadas áreas, que es donde yo tengo el soporte neurológico de lo que estoy hablando. Esto es lo que estudian los científicos cuando estudian el cerebro, ¿sí? Y entonces malinterpretan a la conciencia como la conciencia social, que es la que yo puedo nombrar. La que yo puedo nombrar porque la tengo neurológicamente vinculada. ¿Sí? ¿Y no la confunden con la inteligencia también ahí? Porque cuando la conciencia logró tener soporte de comunicación, o sea, logró tener soporte neurológico, entonces ahí puede ser chequeada mediante un montón de aparatos, de instrumentos de medición de la ciencia. Y entonces ahí se va a determinar la conciencia, pero de un nivel neurológico. ¿Sí? O sea, la conciencia de nivel neurológico es la conciencia que los científicos pueden explorar. Si me conectan a mí, qué zona se me enciende del cerebro cuando miro una cosa, cómo reacciono, esto, lo otro. O sea, todo eso ya estamos hablando del territorio de la psique con los demás, que es lo que yo puedo expresar. Lo que puedo expresar significa que lo tengo vinculado neurológicamente. Si yo no lo tengo vinculado neurológicamente, no lo puedo expresar. Entonces se me queda en un ámbito que está fuera de mi cuerpo, que yo lo capto y no tiene nada que ver con mi cerebro. Mi cerebro solamente está captando el que puede escribir la neurología, pero no el que la escribió. No es lo mismo. Por eso ahí es donde el aporte que estoy realizando es la novedad, ¿no? Porque hago una distinción súper clara de aquello que puede ser nombrado de aquello que todavía no lo puedo nombrar. Lo capto, pero todavía no lo puedo nombrar. Entonces, ahí tengo mi relación pura con la realidad, porque estoy captando algo que todavía no llego no lo puedo vincular con el pasado, ¿sí? Si lo puedo vincular con el pasado, yo estoy filtrando por la psique que tiene que ver con los demás, porque los demás ya existieron, porque los demás ya prepararon una plataforma cognitiva, neurológica, y entonces yo me estoy vinculando con eso. Entonces me estoy vinculando, digamos, en una tercera dimensión de la conciencia. Por asociación. Claro. Cuando el intérprete estoy siendo yo, que estoy captando sería entre quinta y cuarta dimensión,
todavía esa zona no está impresa en la tercera dimensión, por lo tanto, los escáneres de los científicos no van a detectar nada cuando exploran con sus aparatos. Porque sencillamente no está ocurriendo en el cuerpo físico, está ocurriendo de manera remota. ¿Sí? Estoy en un trabajo remoto de mi cuerpo físico, no está ocurriendo ahí adentro. Si está ocurriendo ahí adentro, ya estamos hablando de lo que ocurre entre la cuarta y la tercera dimensión. Ahí sí, ahí ya pueden leer perfectamente bien con sus instrumentos. Claro, pero esa captación de esa conciencia primaria o conciencia que está vinculada con la realidad, que todavía no puede ser expresada, ¿es porque todavía no está vinculada a la experiencia? Porque la otra conciencia se refiere a una experiencia de lo que ya pasó. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. La experiencia tiene que ver con lo expresado, la experiencia, si no, no es experiencia. ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa antes de la experiencia? ¿Hay algo que la provoca? Sí, claro que hay algo que la provoca. Y es esa otra área que estoy hablando. No solamente nosotros tenemos la capacidad de vincularnos con lo que la gente aprendió acerca de la realidad, sino también con la realidad de manera directa. Bueno, como el ejemplo que vos dabas de lo que notabas en la relación de la gente con el tema del sol, que vos veías que no se estaban, o sea, ahí directamente tenías un criterio de observar la realidad, o sea, te estás dando cuenta de una información que estaba dada por los demás. Sí, hablábamos de otra vuelta con Moni, que sí, que la mayoría de las noticias que nos llegan son pasadas por filtros de otras personas, qué sé yo, lo del campo magnético de la Tierra está sucediendo, pero a mí me llega por la investigación de otro ser humano. O sea, ahí no es que yo me doy cuenta cómo está, por mi observación directa, cómo está el campo magnético hoy. O sea, yo voy tomando ciertos registros, pero hay otras cosas que necesito de esa conciencia social porque no tengo por el momento el acceso a lo que está pasando en mi ambiente. O sea, eso es lo que también nos estamos dando cuenta de eso. Es que no es que una cosa esté bien y la otra esté mal. Son cosas de distinta naturaleza que interaccionan todo el tiempo. Interaccionan. Aparte, lo mejor que le puede pasar a una persona individual, que tenga muy, ¿cómo puedo decir?, activo y dinámico este funcionamiento, que pueda tener crecientemente mayor conexión tanto con la realidad como el mundo de los demás, o sea, que no se vaya ni para un lado porque va a entrar en compensación del otro lado. ¿Sí? Si yo me conecto demasiado con la realidad y dejo el mundo de los demás, como por ejemplo hay personas que se dedicaron a mirar el sol y dejaron de comer. Sí. Entonces ¿qué les pasa? O personas que se dedicaron, por ejemplo, a desarrollar su conexión con la naturaleza, se conectan tanto con la naturaleza que dejaron al mundo social de lado. Sí. Bueno, esto no es, ¿cómo puedo decir? Ni bueno ni malo, pero está en una situación de compensación. Entonces, ¿cuál sería este equilibrio? Es que nosotros diferenciemos una cosa de la otra y podamos darnos cuenta de ese crecimiento compartido. Claro, y también de que puedo mantener en equilibrio estas tres cosas, estas tres áreas, porque me voy a sentir más pleno cuanto más se desarrollen las tres. La plenitud va a tener que ver con las tres. ¿Sí? Bueno, pero ahí no es el ejemplo esto también de definir, bueno, cuál es mi límite y alcance con la observación que puedo tener con la realidad, con la observación que puedo tener conmigo y con los demás. O sea, aparte de ir diferenciando que estas tres psiquis, podemos ir profundizando. Bueno, yo, por ejemplo,
no me doy cuenta con el ejemplo que daba del campo magnético de la Tierra. La información me viene, distingo que me viene con un filtro, que es el filtro de, bueno, científicos que están estudiando. Y ahí estoy poniendo, bueno, cuál es mi alcance. Lo estoy tomando desde una conciencia social, esa información. Entonces me puedo ubicar un poco más, porque si no es como que me da la sensación que muchas veces es como que queremos abarcar en la misma intensidad todo el tiempo todo, o sea, darnos cuenta de todos los factores que pasan en la realidad, darnos cuenta y bueno, es como vos decís, empezamos a descompensarnos también en ese sentido. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, el hecho de que no sea una cosa mala y la otra buena, sino que útiles todas, es un criterio orgánico. Ahí es orgánico el hecho de que yo pueda aceptar un desarrollo distinto de distintos ámbitos y que se enriquecen todos de esa interacción, se enriquecen todos. O sea, se enriquece mi relación conmigo, se enriquece mi relación con la realidad y se enriquece mi relación con los demás, porque en definitiva vínculos, para poder existir, yo tengo que tener un vínculo con la realidad y tengo que tener un vínculo con los demás. Vínculos. Ahora, construir de ese vínculo que es forzoso a una relación que le da sustento, sustrato, comprensión y conciencia a ese vínculo, lo hace mucho más ameno, mucho más humano. Bueno, a mí me parece que es interesante, Ale, para la persona que tiene confundido, ponerle el tema de la conciencia, ¿no? Eh, como saber que hay, a ver, ¿cuál sería la palabra adecuada? Distintos estratos de conciencia, distintos niveles, distintas Mira, categorías. ¿Cuál mira, sería mira, la mira. más adecuada? La, lo que te puedo decir es primero aceptar que para poder existir tenés que tener vínculos con la realidad y con el mundo de los demás. O sea, Bien, evidentemente esto es forzoso. No sí. podemos nosotros cambiarlo, ¿sí? Entonces este es el punto fundamental, el vínculo. El vínculo no puedo, es una condición de la existencia. Yo tengo que tener un vínculo con la tierra, tengo que tener un vínculo con el sol, tengo que tener un vínculo con la realidad, evidentemente. Y tengo que tener un vínculo con los demás, porque evidentemente el ADN de algún lado viene. ¿Está? Claro, claro. Entonces, Pero estos el vínculos, vínculo estos con la vínculos conciencia. Sí, bueno, a ver, déjame dale. continuar, por favor. Son Bien, inconscientes. Estos genial. vínculos son inconscientes. Entonces, ¿yo qué le puedo agregar? Conciencia. Cuando le agrego conciencia a un vínculo que vino inconsciente, entonces ahí es donde yo enriquezco y fundamento y me vuelvo parte de. Entonces, la observación de la aceptación y la observación del vínculo nace la conciencia. Ah, genial. Bien, ahí queda claro. Gracias. Claro, claro. Porque si no es como que, viste, no está Claro. tan mezcladito. Claro, claro. El vínculo es una condición sine qua non, entonces es una conexión inconsciente. Ahora, aceptar y eh, comprendernos dentro de los límites de ese vínculo, entonces eso nos abre un área de conciencia. Entonces, en este sentido, como yo estoy vinculado con la realidad, pero abro mi área de conciencia y la observo. Yo tengo un vínculo con los demás, pero abro un área de conciencia y los observo esos vínculos. ¿Ves cómo se va tomando formita? Ujú. Bien.
Claro, y por eso vos nos explicabas que es la contraparte de la experiencia, porque yo me voy dando cuenta a través de la experiencia, es como, como Claro, una retroalimentación de una con la claro, otra. claro, 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 claro. Lo que pasa es que tengo un vínculo más primario con la realidad y más secundario con los demás. Porque con los demás yo me puedo vincular porque la realidad existe. No me puedo Claro, vincular con los demás sin tener en cuenta la realidad, porque la realidad es la que está conteniendo a mí mismo y a todos los demás también. Entonces, wow, ves que mis vínculos primarios y mis vínculos secundarios se empiezan a ordenar. Entonces, vamos a poner el caso, ¿viste estas películas que siempre nos entretienen bueno, ahora Netflix o el cine o vaya a saber, ¿no? Una serie, en fin, que siempre ponen a que la realidad amenaza o con algún terremoto o con alguna explosión, o sea, con alguna cosa, con algún fenómeno de la realidad, ¿sí? Un fenómeno natural, qué sé yo, un meteorito que viene, o entonces vos tenés al representante de observar la realidad, ¿sí? Que tiene información novedosa que irrumpe y después tenés al político que está conectado con el mundo de los demás, ¿verdad? Entonces, sí, este ya tiene un montón de intereses trazados, tiene un montón de proyectos, tiene un montón de compromisos, tiene un montón de planes, tiene un montón de agendas. Y entonces, ¿quién tiene mayor y quién tiene menor aceptación del fenómeno de la realidad? ¿El que observa la realidad o el que vive en el mundo de los demás? ¿Cuál va a estar más abierto y cuál va a estar más cerrado? claro, el que tiene relación con la realidad, claro. Claro, exactamente. Pero ¿qué pasa? Siempre pasa que este personaje que tiene los vínculos con la realidad tiene altos problemas para comunicarse con el político, ¿verdad? Sí, Claro. ¿Por qué? Porque la sociedad en su conjunto está ocupada dentro de su propio mundo, dentro de sus propios intereses, dentro de sus propias expectativas, dentro de sus propios mundos pequeños, no tanto mirando al contexto, como diciendo, encárgate vos del terremoto, que no es mi problema. Encárgate vos del meteorito, que no es mi problema. Y en definitiva, todas estas comprensiones terminan siendo agentes modificadores de la realidad de todos, no de algunos, de todos, porque de lo que le pasa a la Tierra es algo que nos va a afectar a todos finalmente. Entonces, esto es como para ilustrar el desarrollo de esta psiquis y sus problemáticas y sus conflictos, porque en definitiva los ciudadanos están comiendo de la mano de los políticos, que permiten o que no permiten que determinada cosa. O sea, en fin, toman decisiones por criterios que a veces son infantiles, porque quieren ganar las elecciones, porque tienen tener el poder, porque en definitiva no son decisiones que están teniendo en cuenta los criterios de la realidad real, sino los de sus intereses. Entonces, bueno, todas esas cosas, si la sociedad no tiene una antenita puesta en la realidad, solamente va a tener una fuente de información, ¿no? Bueno, pero no es un poco también esto que expresabas al principio, que al poder transmitirse a otros esa conciencia social, o sea, la sociedad o uno mismo puso más observación a lo que podía acceder, que es a estos filtros, que no sé, a la información que nos podía llegar, y dejó de lado eh, a lo que quizás todavía no se puede expresar, que es esa conexión con la realidad, porque es como que, como vos decís, está remoto, está en lo no existente, y eso todavía es como que estamos comprendiendo de una realidad, o sea, estamos comprendiendo, primero situando que
la realidad, como decíamos en el anterior programa, no es solamente la realidad social. Que la realidad tampoco es las misiones ecológicas, porque no es, bueno, me vuelvo ecológico y me voy, me embandero, porque ahí tampoco estoy comprendiendo la realidad global, porque estoy poniendo como que yo tengo que cuidar a la tierra y es el egocentrismo a que la tierra en realidad me está conteniendo a mí. Y bueno, esta conciencia que se comunica desde la realidad hacia con uno, se nos vuelve intangible porque no existe, porque no es algo que está neurológicamente en nuestra comprensión. Entonces ahí estamos abriéndonos a esa captación, como vos decís. Vamos ahí pasitos a pasitos, o sea, estamos viendo esa base. No sé si se explica lo que Sí, estoy diciendo. es que se va, cada uno con su alcance y con su limitación, estamos trabajando esto. O sea, ahora se pone en el tapete porque tenemos una realidad que nos envuelve a todos. Entonces, nuestras preguntas se vuelven comunes de pronto. Estamos todos con los mismos temas tratando al mismo tiempo. Y esos episodios nos ponen en situaciones de una oportunidad enorme, Claro, enorme, al menos para poder distinguir que esto que estoy nombrando, que pasa en las películas, ahora está pasando en la realidad, ¿sí? sí. Entonces, en esa realidad empezamos a despertar de un montón de cosas, empezamos a despertar de a poquito de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque estamos teniendo preguntas comunes acerca de realidades globales. Entonces eso forzosamente nos lleva a madurar a todos los actores de un mismo sistema. Sí, es Eh, como que en cierta forma esos filtros no están siendo tan coherentes, entonces nos abren a ver un panorama más amplio, a preguntarnos más con un discernimiento. bueno, de eso se trata. Pero bueno, cada, cada escaloncito, cada estrato está tratando un tema prioritario diferente. ¿Sí? Entonces acá tratamos de sencillamente darnos cuenta de todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. La conciencia tiene muchísimas dimensiones. Entonces hay una que está expresada neurológicamente y hay otra que no está expresada neurológicamente, que es lo que hace nuestro instinto, nuestra intuición. Nuestra intuición nos rescata de nuestro instinto. Sí, porque es como que el instinto tiene una conexión distinta de nuestra intuición y nuestra intuición distinta de nuestro instinto. Entonces se están interconectando entre ellos, dándonos a nosotros siempre mayores recursos. O sea, como que se están poniendo en sincro, como que están teniendo Esto es una lo que yo mayor... digo con la inteligencia del campo electromagnético de la Tierra está haciendo que nuestros instintos y nuestras intuiciones se estén reformulando, porque unos van a brindar estabilidad y los otros evolución. Y necesitamos o sea, la realidad necesita que nosotros vayamos a un tándem, a un momento de evolución estable. Entonces, para la evolución estable vos necesitas de manera equilibrada que funcione muy bien tu instinto y muy bien tu intuición. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la interferencia entre instinto e intuición? Nuestras traducciones y nuestras interpretaciones acerca de la realidad. Y todo eso se está refuncionalizando en el campo electromagnético, o sea que estamos muy bien contenidos.
Pero, ¿qué está haciendo la realidad con nosotros? Llevándonos a un momento de evolución estable. O sea, no vamos a poder acelerar la evolución ni tampoco detenerla completamente. Bien. ¿Y podrías abrir ¿Sí? un poco más el tema de, bueno, qué sería actualmente la intuición? Porque, bueno, también hay veces que la intuición estuvo más como confundida con conjeturas que uno, no sé, o interferencias que uno interpreta. O sea, Claro, o claro, sea, y pero ¿qué hoy es lo por que hoy ocurre? la intuición me parece que cumple otro rol, o estamos encontrando, como decís, una Sí, reformulación. teníamos el instinto y la intuición interferidas por lo que es la ideología, pero bueno, la realidad del campo electromagnético está cambiando eso y haciéndonos una transición bastante VIP, ¿no? Very importante people, ¿no? Personas muy importantes. Entonces, con los menores costos, accesando a los mejores rumbos. Esto, por favor, que se entienda bien que estoy diciendo esto desde una perspectiva donde veo qué es lo que está haciendo la realidad con nosotros. O sea, evitando catástrofes, pero no por evitarlas dejar de que ocurra lo suficiente como para que la toma de conciencia sea la óptima. Cuando la toma de conciencia es la óptima, el peligro se cierra, pero abrió la oportunidad. ¿Sí? El peligro se abre porque necesitas activar tu antena de captación. Captaste, lo capturaste, lo empezaste a ver, el peligro se cierra y se vuelve estable de nuevo. O sea, todo esto es dinámico y orgánico y la realidad lo está preparando para que nosotros vayamos hacia esa plataforma. Ni una estabilidad tal que no permita evolución, ni una evolución tal que no permita estabilidad. Entonces, Ale, es te- esto, como todavía no tenemos los criterios, los cristales para ver lo que la realidad está haciendo con nosotros, estamos con estos miedos. Pero estos miedos no son tan miedosos y por ejemplo, vamos saliendo muy rápido de los conflictos. Vean esto, por favor. Eh, por más que los medios intenten desfigurar la realidad, es una realidad que cada vez somos más inmunes a agresiones mayores. O sea, la inmunidad la ganamos más rápido que el desarrollo de las vacunas. Ujú. ¿Sí? O sea, por más esfuerzo que hacen de decir que la realidad es muy peligrosa y que gracias a los inteligencia de los científicos vamos a estar salvados con una vacuna, o sea, si en 2, 3, 4 meses hemos pasado de mortandades enormes a casi no mortandades, entonces, y tu vacuna va a estar un año para adelante, me parece que hay un problema temporal con que el equilibrio orgánico fue más rápido Sí, tal cual. bueno, esto es observación directa. Tú no precisas ir a Harvard, no precisas ser muy inteligente, no precisas nada de todo esto. Entonces, darnos cuenta de estas cosas es muy importante para nosotros. Claro, claro, claro. Yo te ¿Sí? quería decir con respecto al desarrollo que venías haciendo con respecto a la estabilidad y la contención. Me parece que amerita o viene bien esto, la comparación que ocurre con las familias, ¿no? Este, con nosotros, los padres, ¿no? Que a veces les brindamos estabilidad a los hijos, ¿no? Pero no les damos contención. ¿Podrías abrir un poquito ese tema? Porque me parece que podría llegar a servir como ejemplo
de observación, es muy claro Es eso. muy bueno ese ejemplo. Es Por muy eso bueno. te lo traigo ahora, porque me Ejemplo. parece que va a ser muy útil, porque es cotidiano Sí, claro, y claro, lo vamos claro, a ver. claro, claro, claro. Bien, vamos a poner el ejemplo de una persona que claro, es este deseo de brindarle todo al otro, ¿no? Que esté cuidado, que esté protegido, que esté atendido, que coma bien, coma equilibrado, o sea, en fin, todo lo que necesita materialmente lo tenga disponible. Pero quizás el apetito psíquico no está satisfecho. Claro. Está atendido el biológico y la persona no tiene nada que objetar, pero entra en una agonía por un apetito psíquico. Entonces ahí va la contención. La contención tiene que ver con el apetito psíquico, ¿sí? El otro es un apetito biológico de integridad básica, ¿sí? Y no es lo mismo. No es lo mismo. Uno brinda estabilidad, pero el otro necesita ese cambio, necesita esa interacción, necesita ese diálogo, necesita ese estímulo, porque es la evolución que pide un espacio en tu vida. Entonces, esa evolución necesita ser contenida también. ¿Mm? Claro. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra estructura humana, está determinada para que siempre evolucione, no para que se mantenga estable y rígida en el mismo punto. Entonces, ahora, si esa evolución no está contenida, puede llegar a volverse inestabilidad para nosotros. Y esto es cuando nosotros dejamos que la inteligencia artificial resuelva todos nuestros temas, ¿no? Entonces, ahí no está contenida, porque nosotros no nos estamos enterando de qué es lo que está sucediendo. Claro, simplemente hacemos ¿Sí? uso y ya está. Claro. Mm. Y ahí es donde la realidad se tiene que ocupar de moderar la inteligencia artificial, porque nosotros estamos distraídos. Entonces la realidad es la que la contiene y empieza a dialogar directo, pero empieza a dialogar la realidad con la inteligencia artificial y los humanos no están participando de ese diálogo. No están creciendo con ese diálogo, no están, solamente es un beneficio evolutivo, pero no, o sea, lo que brinda estabilidad es la madurez acerca de la evolución. Observar la evolución brinda estabilidad. Si no lo hago yo porque lo hace una máquina que es más inteligente, la máquina va a evolucionar, pero yo me voy a quedar atrás. Lo que pasa es que el hombre está creído que él hizo la máquina. Sí, pero Hay una confusión ahí. sí, hizo la máquina y le delegó funciones orgánicas que está eligiendo no asumir. Claro. Por ir más rápido, por ir más rápido, por ir más rápido sin saber a dónde va. ¿Sí? Entonces, saber a dónde voy y aumentar la velocidad, quizás si yo me entero a dónde estoy yendo, disminuyo la velocidad, no la aumento. Claro, porque si no sería autodestructivo. Eso es, exacto. No Es puedo cuando, medir el desafío, aprieto el acelerador. ¿Por qué no lo puedo claro, medir? No tengo ningún recurso para medir el desafío, entonces lo único que me interesa a mí es llegar más rápido. Y cuando veo que llego más rápido, no tengo recursos yo para esta realidad. ¿Y por qué fuiste tan rápido? bueno, pero nosotros teníamos esa cuestión, siempre yo vi que, por ejemplo, construíamos autos más potentes, o sea, que llegan a mayor velocidad de la que Se puede andar por las tenemos, carreteras.
se puede andar por las carreteras o que nosotros tenemos la capacidad de manejo. Porque también, o Claro, sea, también. en muchos accidentes pasa que el auto puede llegar a una velocidad que el que la maneja no tiene esa capacidad de gestionar esa velocidad. Y muchas veces nos pasó eso, o sea, que evolucionó el auto, sí, porque tiene mayor rendimiento, mayor capacidad, un montón de cosas, y tiene una velocidad que ni la carretera se la da para poder manejarla, ni nosotros la capacidad de manejo para manejar, no sé, a 200 kilómetros por hora, por ejemplo, que es sabido que en un momento es un impacto. Pero eso me parece porque esta cuestión que dice Moni, de la comprensión de estabilidad, evolución y conciencia, no estaba articulada. Es como que o sea, iban separadas la estabilidad y la evolución. O sea, la poníamos en que evolucione la máquina, que evolucione la inteligencia artificial, y nosotros nos quedamos igualitos. Bueno, esas son cosas obvias, pero son obvias no vistas. Son obviedades que no han sido consideradas. Eh, Estamos aplaudiendo porque un montón de nociones que están siendo expresadas desde el mundo económico, fantasioso, el mundo económico liderado por la fantasía, ¿no? Sí, sí. No es esto un mundo económico liderado por la conciencia, es un mundo económico liderado por la fantasía. Entonces, por supuesto, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Me quiero volver el más rico y poderoso. y veo que comprendo cómo funciona la biología, comprendo cómo funciona la tecnología, en determinado momento los conecto y manejo todos los humanos desde mi tablero. Mira qué bárbaro. Bueno, Total, están todos entretenidos. Bueno, pero llega un momento donde tenemos que mirar estas cosas porque los riesgos te están acá nomás. Y esto que nos lleve a reflexiones súper profundas está muy bien. Está muy bien porque es nuestra manera de compensar esa tremenda aceleración. bueno, en programas anteriores recordás que en los primeros empezamos hablando de la conciencia como nuestro capital, ¿no? Claro, claro. ¿No? Es decir, las diferencias entre las riquezas que se consideran, ¿no? ¿Dónde está esta riqueza? Que, bueno, está siendo desaprovechada y estamos poniendo en evidencia esta urgencia, ¿no? De tomar conciencia justamente de estas obviedades y que, bueno, que estos son nuestros aportes, que no es una toma de conciencia, porque a veces las personas dicen, ay, la conciencia, no sé cómo decirte, a veces pasa que creen que hay una distancia enorme entre esa persona y lo que es la conciencia, y no es así, O se es pasito a mistificó. paso, o se mistificó, sí, claro, eso lo comentamos también en otras emisiones. Sí, sí, sí. Mm, Que se toma como un estado, como decíamos, de separación de la realidad, porque en cierta forma es como, o es algo inalcanzable, o es algo que, o sea, y tomar, o sea, y también hay que diferenciar que la conciencia produce aprendizaje, pero el aprendizaje es un resultado de la conciencia, no es un proceso la conciencia. sí, es un proceso, claro que sí. Porque bueno, estamos siempre en esta cuestión de querer cambios muy abruptos a veces
y que mismo, bueno, la Tierra nos muestra que cada vez son más sutiles, o sea, yo ayer compartía una nota que te la pasé a vos, Ali, y se la pasé a Moni, de esta estructura rocosa que está evitando que en Antártida hay una estructura, descubren una estructura rocosa que evita que se eleve tanto el nivel del mar a medida que se va procediendo a que se están descongelando por los cambios climáticos el polo de la Antártida. Y se ve que cómo está haciendo la Tierra esos mecanismos que tiene para que no sea no sea algo abrupto, no es que se descongela el polo e inunda todo. Por eso estoy poniendo énfasis en que estamos sobrecalificando la inteligencia humana y subcalificando la inteligencia de nuestro sistema solar. O sea, y esto es lo que quisiera poner en evidencia, ¿no? Pero esta evidencia ya está llegando a ser, hasta nos está tocando el timbre en nuestras casas, esta evidencia, porque nos estamos dando cuenta, nos estamos dando cuenta de estas cosas. Entonces, el hecho de que la realidad venga a tocarte el timbre de tu casa y decirte, mira, date cuenta cómo la inmunidad humana acerca de las novedades del ambiente se están funcionalizando más rápido que nuestra capacidad de explicarlas. Sí, sí, sí. Entonces, esto hace que, de hecho, una cosa muy interesante pasó cuando una persona muy, muy, muy común y muy básica escuchaba sobre las alarmas de los medios de comunicación y no le creía absolutamente nada. ¿Por qué razón? Dice, mi panza me dice que no pasa nada de todo esto. ¿No? Entonces, la persona básica está en una conexión muy orgánica con la realidad, porque no tiene una conexión psíquica, entonces no interfiere con su propio psiquismo los impulsos que le llegan, entonces lo procesa por la panza. Entonces, mide por la panza, como no entiende nada lo que habla en la televisión, lo que hace es un registro orgánico. Y se lleva por su registro orgánico, no se lleva por intelectualizar lo que está diciendo, ¿sí? Fíjense que esto, los países más que tienen mayores conflictos son los que más desarrollo intelectual tienen, Sí. que son los que quieren crear las soluciones porque entienden que esa inteligencia humana es superior a la inteligencia de la naturaleza. Sí, totalmente. Claro. ¿Sí? Entonces, hay una franja en el medio entre ese humano básico que tiene una seguridad que es biológica y ese otro que reflexiona. Ahí yo me ubico. O sea, más del lado de la persona básica que tiene ese registro biológico que desde el otro lado de ese intelecto sofisticado que se cree más inteligente que la naturaleza. O sea, para dar en este mapeo frecuencial de la conciencia, ¿dónde me ubico, Alejandra? Me ubico más cerca de la persona más básica, pero que no dejo de aprovechar el otro arco también, ¿sí? Porque nosotros todos tenemos conexión a la más baja frecuencia, la biológica, esa que toma la persona básica primero, y a la más alta frecuencia, la más sofisticada, que es la que toma nuestro psiquismo. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros somos dueños de mejorar todas estas áreas. Todas estas áreas son importantes. Pero generalmente elegimos un área y dejamos de usar las otras.
O sea, la persona que elige su psiquismo de alta frecuencia deja de usar el de baja frecuencia. Y el de baja frecuencia, como se encuentra muy cómodo ahí, no desarrolla el de alta frecuencia. O sea, en el espectro electromagnético de la conciencia nos terminamos alojando en un rincón de preferencia. ¿Sí? Sí. No significa que los otros rincones no los podamos desarrollar. Porque esto es la conciencia multidimensional. Abarca todos estos registros, tanto el más básico y biológico como el más alto y el más sofisticado. Lo que pasa es que nosotros nos volvemos más familiarizados, tejemos más relación con determinado vínculo y entonces hacemos que nuestra conciencia se mueva en ese sector. Sí. ¿Sí? Pero, a ver, nosotros podemos usar todo el arco electromagnético para poder tener desarrollos en todas esas partes y que no necesariamente entren en conflicto. Porque es el mismo eje de mi ser el que está vinculándome a la más baja de las frecuencias y a la más alta también. Claro, es como una autolimitación, ¿no? Pero claro, porque se trata de saber que eres particularmente un nodo que recibe y emite impulsos continuamente. Entonces la capacidad de procesar esos impulsos se dan tanto en la más baja de la frecuencia como en la más alta. ¿Y cuál sería el problema? Si vos por tener alta no dejas de tener baja y por tener baja no dejas de tener alta. Claro. ¿Está? Porque somos individuos íntegros. Tenemos todo el arco electromagnético. Somos nodos que emitimos y que recibimos en todas estas bandas. Y saberlo nos hace más saludables, pero a nivel integral y multidimensional. Claro. Bueno, esto, vos sabés que quizá un ejemplo así que notamos en los diversos comentarios que a veces tenemos en las emisiones, ¿viste? Porque recibimos comentarios de todo tipo, de preguntas, bueno, y seguimiento, y notamos que hay un grupo de personas que son muy selectivas en la escucha y que como que nos piden que nosotros no hablemos y que hables vos. Es decir, que no te interrumpamos, que, ¿no? Como si hubiese, me parece que es un buen ejemplo para esto que estás diciendo, como si a vos te ubicaran en el lugar de la sabiduría, de la que sabe, porque así literalmente han escrito una de las personas, ¿por qué no dejan hablar a la que sabe? Y como si el resto de comentarios no tuvieran validez, porque sabemos menos, ponele, Wadi y yo. Bueno, gracias Moni, te voy a agradecer un montón que se aguanten todas esas opiniones, porque son opiniones de gente que no comprende cómo funciona mi receptor. Mi receptor funciona en la interacción. Y yo preciso, para poder hablar bajito, que otro esté sonando y me da la frecuencia de bajada y entonces yo bajo y expreso ahí. Yo, así como tengo alcances, tengo grandes limitaciones. Y mi gran limitación es que yo necesito un referente frecuencial para desplazar conciencia por esa banda. Entonces, esta persona dice eso porque entiende que yo no necesitaría esto y que yo podría emitirlo solita y colocarlo exactamente en ese rumbo. Y eso está dentro de mis limitaciones por el momento, no dentro de mis alcances. ¿Sí? O sea, yo no, esta interacción que se da con ustedes es una interacción única, porque estoy yo captándolas a ustedes, captando un rango y procurando expresarme adentro de ese rango. Me están dando el espacio en una zona que no es
la zona habitual para mí. Es una zona no habitual para mí. Entonces, en mi zona habitual, yo me voy a hablar mucho más técnico, mucho más arriba, yo preciso esto es la comunicación con los demás, ¿no? La comunicación con los demás depende de una sopa de frecuencias. Claro. ¿Sí? Porque yo soy una persona humana, yo no soy la realidad, yo tengo muchos límites. Y dentro de los límites que tengo está este. Yo cuando te escucho tu tono, escucho tu timbre, escucho tu enfoque, escucho la construcción de la pregunta. Entonces, procuro hacer todo eso un área, fabrico un área y luego coloco la conciencia dentro de esa área y entonces sale como resultado de este programa. Claro, Ale, pero eso no se traduce también a veces en un fractal que se repite ese conflicto de que, como no sé, pasa a veces en la Argentina con el jugador de fútbol, bueno, el delantero es el que mete goles, es el que es importante y se pierde la noción de la integridad, de que todo lo que nos... de equipo o esta cuestión de que hay distintos roles, a veces, por ejemplo, en lo doméstico pasa mucho con la ama de casa, que es el backup y otra persona, ama de casa o amo de casa, no estoy hablando por hombre o mujer, sino el que se queda en la casa, que está haciendo quizás ese sostén, es quizás el que menos valorado, todavía no tenemos una apertura a que cada rol está haciendo, como lo que vos decís, una conjugación única para que se dé todo lo que se da. O sea, y eso es lo que nos pasa muchas veces también con la realidad, que la dejamos como está la realidad, no vemos todo lo que nos aporta la realidad, porque está como un sostén nuestro, como que, bueno, entonces nos ponemos en que hay un protagonista, en definitiva. Y en realidad el protagonista es circunstancial a un montón de escenarios que se están, a un equipo, a un escenógrafo, a un montón de cosas, pongámosle en una actuación. Y Bueno, sí, a nosotras nos pasa eso en el programa, o sea, lo que te hacen un backup o lo que te dan un acote o la famosa palabra que nos ponen siempre, la interrumpen, es porque, bueno, todavía nos falta criterios de incorporar e integrar más dimensiones en nuestra observación, más roles. Es que no me están interrumpiendo, me están ayudando a darme un vector. Me dan un vector que yo necesito para poder procesar y poder canalizar una comunicación. Es súper importante, pero vamos a transitar por este margen de error porque no tenemos todavía la cultura de cómo funciona esta interacción. Es algo totalmente nuevo. Pensamos que alguien que es elocuente porque estudió mucho es conexión neurológica. Yo no estoy hablando de algo porque yo aprendí estudiando. Claro. ¿Sí? Entonces yo no tengo la construcción neurológica de soporte para dar una disertación adentro de un rango. Yo la estoy construyendo in situ en base a los vectores que ustedes me están proporcionando. Entonces, este concepto no está socialmente, no existe. Entonces, es sustituido por la fantasía de que yo aprendí estudiando. ¿Sí? Y en realidad no es así. Yo aprendo por absorción. ¿Por qué? Porque utilizo un rango de frecuencia distinto del espectro electromagnético, muy distinto. Entonces se me van vinculando los datos de manera no lineal. Entonces entro a un recinto donde se habla determinada cosa y yo absorbo el conocimiento, no lo vinculo linealmente.
Entonces, cuando salgo de ese recinto, yo hablo solamente de aquello en mi propio idioma, pero no en el idioma que la gente habló dentro del recinto. ¿Sí? Entonces, son fenómenos nuevos para la sociedad y que todavía no. Entonces, bueno, es que por eso es que yo no acepto entrevistas de gente que no tenga un training en la lógica global convergente, porque les va a pasar esto que les está pasando a ustedes. Déjenla hablar, y no saben afrontar las diferencias y entender por qué la persona que está criticando, desde dónde lo está haciendo y cuál es mi real necesidad para poder realmente llegar al producto final que estamos logrando, ¿no? Claro. Entonces, esa es la razón por la que Alejandra no acepta entrevistas de cualquier persona. Porque les pasa esto y después no lo saben procesar, por supuesto, claro. Pero por eso es, gracias chicas, millones de gracias por ponerle el pecho a las balas, y que tienen que haber crecido un montón y que se tienen que haber desarrollado un montón y expandir la comprensión para que amortiguar esto que viene, ¿no? Sí. En realidad siempre expresamos esto que vos estás diciendo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me tomo el trabajo de responder a cada uno, gracias por el comentario, y hacer esta explicación, ¿no? De que bueno, que es una interacción. Además dicen porque la invitada, y digo, no, es parte, somos parte las tres. Es decir, como que se ponen aparte, ¿viste? Y bueno, es un programa que se construye entre las tres. Es decir, como vos decías, Totalmente, entonces totalmente. eso es muy importante y el no Sí, desprecio de, sí, ponerle sí. de lo que yo pueda decir, que bueno, por ahí es muy bajito, no sé, quizás es reiterativo, pero que hay muchas personas que me lo agradecen mucho porque dicen, ay, vos Pero sabés que claro, eso que vos dijiste a mí me ayudó un montón porque salió el ejemplo del tomate y yo no sabés todo lo que entendí con eso, o las reflexiones de Wadi y demás. Entonces no era a modo de queja que te lo comentaba, sino a modo de enriquecimiento, porque la verdad que lo comprendemos que las personas puedan estar entendiendo, porque quizá que en algún momento hemos estado también ahí de decir, uy, voy a escuchar al que sabe y yo me voy a callar. Bueno, yo por ahí tenía a veces eso, ¿no? De poner en ese lugar y despreciar mi propia comprensión. Y si es mi propio recurso, ¿cómo lo voy a despreciar? exactamente eso es lo que estamos queriendo construir. Estamos queriendo construir que el área precaria del acceso a la conciencia, del acceso a nuestra anatomía psíquica, estamos construyendo una comprensión bajita porque todos tenemos esto, todos somos humanos y el hecho de ser humanos es muy complejo, es muy, pero muy complejo, que tiene aristas y que toda esa complejidad se sintetiza en una simpleza, eso también es verdad, pero es una parte de la verdad. La simpleza es una parte de la verdad. La simpleza no es la totalidad de la verdad, es una parte, ¿sí? Entonces, la complejidad es otra parte. Entonces, que todo esto forma parte de nosotros y cuanto más simple expresemos lo complejo, vamos a entrar en esta maravilla que la realidad nos quiere convidar ahora, ¿no? Una capacidad de absorción de la realidad muchísimo más equilibrada, donde nunca nos va a faltar la evolución y nunca vamos a perder la estabilidad. Sí, y además que bueno, va a estar entrando siempre en complementos, porque bueno, esta cuestión que hace complejas las cosas es que tiene más elementos que van complementando a otros. Entonces, acá, desde estas emisiones que estamos haciendo eso, complementándonos unas a las otras
en los límites y alcances que tenemos cada cual. Y eso nos pasa, como decíamos siempre, nos pasa en la vida misma, que bueno, vamos a ir resignificando y reformulando los roles que, que bueno, de salir de esos paradigmas de que solamente hay una parte que importa, el resto que no, sino que todos tienen una importancia y que una función muy acorde a lo que están haciendo cada uno y expresando. Por eso siempre los comentarios que va respondiendo Moni, o bueno, yo que soy más silenciosa en el contacto con la gente, aportan, porque nos vamos revisando, vamos optimizando, vamos registrando, bueno, en qué parte nuestras intervenciones son apropiadas o no, y bueno, vamos creciendo. Me parece que eso es importante reconocer, que hay un crecimiento continuo. Sí, un crecimiento muy orgánico, no tan organizado. Sí, es más orgánico. Lo que tiene organizado la realidad es que nosotros nos volvamos muy orgánicos, que recuperemos toda la organicidad que hemos perdido por, bueno, determinadas inmadurez de nuestro campo electromagnético que ahora, a ver, cuando yo digo que cambia el flujo temporal, significa que el futuro afecta al pasado. Lo que nosotros estamos acostumbrados es que el pasado afecte el futuro. ¿Sí? Entonces, lo que estamos hablando de ese cambio tan grande y tan radical de la realidad es la inversión del flujo temporal. Entonces, ¿qué pasa? La intuición se vuelve mucho más capaz de hacer modificaciones adentro del instinto y darnos a nosotros una circunstancia muchísimo más equilibrada. Nosotros sin morir podemos tener una actualización del nivel del género de nuestra especie, sin morir en el medio, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque se está dando esta cualidad dentro del campo electromagnético. Por eso es que van a ver que los procesos de inmunidad corren a una gran velocidad. Una velocidad muchísimo más grande que antes no teníamos. Tenemos un conflicto biológico con una determinada enfermedad, por ejemplo, y nos quedábamos un montón de tiempo queriendo resolver eso. Ahora vamos a encontrar que tenemos rutas de resolución muy novedosas y que son muy orgánicas. Rutas de resolución muy novedosas, muy orgánicas y muy, ¿cómo puedo decir? Que van a dejar la estela esta de ese saborcito de la conciencia. La conciencia siempre va a volver más a menos nuestros vínculos, porque los va a profundizar nuestras relaciones. Las relaciones son las que se termina beneficiando. Las relaciones entran a ser de un orden más rico, no tan simple y sencillo, sino cuando vos necesitas riqueza significa más complejidad. ¿Sí? Cuando se vuelve más rico, por ejemplo, el clima más rico significa que es más variado. ¿Sí? Cuando la flora es más rica es porque es más variada. Si más variada, ¿es más compleja o es más simple? Es más compleja, pero es más rica. Entonces, ¿la complejidad es buena o es mala? Si es lo que enriquece tu flora, es lo que enriquece tu fauna, es lo que enriquece tus suelos, es lo que enriquece tus climas. Entonces, ¿la complejidad es buena o es mala? ¿Ves? Entonces, lo simple es una parte de la realidad, lo complejo es otra parte de la realidad y coexiste. Qué bueno esto que estás abriendo, Ale, con respecto al vínculo y la relación, que me parece que lo vamos a abrir en el próximo programa, las diferencias,
entre uno y otro, porque muchas personas los tienen por sinónimos. Tengo un vínculo, tengo una relación, ¿no? Entonces, si te parece bien, lo dejamos como una invitación para el próximo viernes y estaríamos cerrando con lo que quieras aportar para esta emisión 11. Uy, es la emisión 11. Sí, la Y emisión 11, así justamente es. lo que hablamos es la importancia de la interacción Uh-huh. y de esa diversidad. Bueno, eso es lo que nos permite el contexto. Si no, sería un monólogo. Y bueno, el monólogo más tiene que ver con la fantasía y la interacción con la realidad. Entonces, promotores de la interacción, vamos a brindar riqueza, ¿sí? Porque es variación, variar los ángulos, variar la plataforma en la cual podemos expresarnos, sin perder la consistencia, sin perder la coherencia. Bueno, la verdad que maravilloso esta audición 11. Sí, la verdad que sí. Bueno, por mi parte, como siempre, muy agradecida, Ale, y doblemente agradecida por lo que dijimos al comienzo, porque sabemos que tenés mucho trabajo y bueno, este espacio que se abre es tan importante y está llegando a tantas personas que la verdad que nos tiene asombradas porque nos llegan comentarios de que lo replican y estamos muy contentas con esto, así que bueno, muy agradecida y gracias a la audiencia que sigue ahí presente, poniendo los oídos y el corazón, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Gracias, chicas, por esta emisión de hoy. Gracias a ambas y bueno, y obviamente a la audiencia que bueno, sí, está haciendo esas bases de mostrarse y está genial todo lo que se viene desarrollando en la realidad misma, o sea que bueno, agradecida a la realidad. Muchas Bueno, gracias, chicas.